La mañana del 1 de julio de 1999, más de 1.000 personas se agolparon en las orillas del río Kennebec, en Augusta, Maine. No habían venido a un festival, habían venido a ver morir una presa, una estructura que llevaba presente en el paisaje desde antes de que naciera cualquiera de los presentes. Algunos llevaban décadas esperando ese momento exacto. Otros, simplemente, habían oído que algo histórico iba a ocurrir esa mañana en su río y no querían perdérselo. Una campana de iglesia sonó sobre el agua. En la orilla opuesta, una excavadora amarilla bajó su brazo sobre el muro de tierra compactada y empezó a cavar. Durante unos segundos, nada se movió. Después, un hilo delgado de agua se filtró por la grieta. El hilo se convirtió en torrente. Y cuando el Kennebec se liberó por primera vez en 162 años, ocurrió algo que casi nadie había predicho. Esturiones de hocico corto, peces cuyo linaje se remonta a la era de los dinosaurios, comenzaron a saltar fuera del agua, atravesando la corriente desbordada como si el propio río estuviera celebrando. ¿Por qué el estado de Maine pasó años luchando para derribar una estructura que había defendido durante más de un siglo? La respuesta empieza 162 años antes con una promesa que se rompió en menos de un año y termina con una de las recuperaciones ecológicas más rápidas jamás documentadas en un río norteamericano. En los próximos minutos vas a entender por qué la presa Edwards es, según los propios biólogos que la estudiaron, la remoción de presa más consecuente de la historia de Estados Unidos. No porque fuera la más grande, porque demostró algo que nadie podía probar hasta que alguien se atrevió a intentarlo, que un río que lleva siglo y medio muerto puede volver a la vida en menos de 12 meses. Vas a ver cómo una población de alehuibes pasó de 78.000 individuos a más de 9 millones. Vas a entender por qué focas del Atlántico aparecieron cazando a 64 kilómetros de la costa, en un río que meses antes era una zona biológicamente muerta. Y vas a descubrir cómo una sola decisión en Augusta, Maine, desató una reacción en cadena que ha derribado más de 1.200 presas en todo el país. La pregunta que esta historia responde no es si la naturaleza puede recuperarse, es cuánto tiempo necesita realmente cuando se le da la oportunidad. En 1837, el Kennebec era uno de los ríos más vivos de toda la costa este de Estados Unidos. Cada primavera, el agua se volvía plateada cuando millones de peces entraban desde el Atlántico. Este río, en su momento de mayor esplendor, albergaba las 10 especies de peces marinos migratorios nativas de Maine, un repertorio que hoy no se encuentra junto en ningún otro lugar. El salmón atlántico lo ascendía. El sábalo americano y varias especies de arenque lo llenaban. Esturiones de hocico corto y esturiones atlánticos, algunos de más de 3 metros de longitud, recorrían sus pozas más profundas. Y luego estaban los alehuibs, un pequeño arenque de río que viajaba en cantidades casi imposibles de imaginar hoy. En su pico histórico, el Kennebec sostenía migraciones de más de 6 millones de alehuibs adultos en una sola temporada. Esos peces no eran solo peces. Eran el corazón palpitante de un ecosistema que se extendía desde las montañas de Maine hasta el océano abierto. En el mar alimentaban al bacalao, a la lubina rayada y al pez azul. En las orillas del río alimentaban a águilas, nutrias y garzas. Los biólogos de Maine los llaman a veces el pienso purina del mar, porque casi todo lo que vive en el agua o cerca de la orilla depende de ellos para sobrevivir. Esa designación, lejos de ser una exageración retórica, refleja un consenso bastante extendido entre los biólogos pesqueros de la región. Los alehuibs ocupan en el ecosistema del Atlántico noroccidental el mismo papel funcional que cumplen las sardinas en el Pacífico o los arenques en el Mar del Norte. Son la especie forrajera, el eslabón intermedio de bajo valor individual y altísimo valor colectivo que convierte el plancton y los pequeños invertebrados en proteína disponible para todo lo que está por encima en la cadena trófica. Sin una población robusta de alehuibs, ese flujo de energía simplemente no llega a los depredadores más grandes, ni a las aves, ni a los mamíferos que dependen de ellos en distintos puntos de sus ciclos. Advitales anuales. Un adulto de alehuib rara vez supera los 30 centímetros de longitud y pesa apenas un puñado de gramos. Individualmente no es un animal que llame la atención.
Colectivamente, multiplicado por millones de individuos sincronizados en la misma migración anual, se convierte en uno de los eventos biológicos más importantes de todo el calendario ecológico de la costa este de Estados Unidos, comparable en su función, aunque no en su escala visual, a la gran migración de ñus en el Serengeti o a la Sardine Run de Sudáfrica. Un río cargado de alewives es un río donde todo lo demás prospera. Durante miles de años, eso fue exactamente lo que era el Kennebec. Ese mundo estaba a punto de ser sellado. No durante décadas, sino en una sola temporada de construcción. La lucha empezó antes de que se colocara la primera piedra. En febrero de 1834, los habitantes del valle del Kennebec se enfrentaron a una propuesta para represar su río. Las peticiones inundaron la legislatura estatal. Algunas de esas peticiones advertían, en un lenguaje que hoy suena casi profético, dado lo que ocurriría después, que el proyecto sometería al condado entero a una forma de esclavitud económica. Lo que estaba en juego era, en su momento, el proyecto de presa más grande jamás concebido en Estados Unidos. Al final, ganaron quienes querían construirla. En 1837, la Kennebec Dam Company terminó su muro a través del río en Augusta, justo debajo del límite de marea y a unos 64 kilómetros de distancia del Océano Atlántico. Se elevaba más de 7 metros de altura y se extendía a más de 270 metros de ancho. Una pared de madera y hormigón que partía el río en dos. Para entender la magnitud de lo que se estaba construyendo, hay que situarlo en su contexto histórico. Estados Unidos, en 1837, era todavía una nación joven, apenas 60 años después de haber declarado su independencia de la corona británica. La revolución industrial empezaba a transformar Nueva Inglaterra, y los ríos eran la fuente de energía que hacía posible esa transformación. Cada caída de agua representaba potencial mecánico para mover los telares y las sierras de las fábricas que estaban naciendo en cada pueblo a lo largo de la costa este. El Kennebec, con su caudal constante durante todo el año y su proximidad geográfica a Augusta, la capital del estado, era un objetivo obvio para cualquier inversor interesado en energía hidráulica. La presa que se planeaba no era, ni de lejos, un proyecto modesto. Era, en su momento, la estructura hidráulica más ambiciosa jamás construida en el país entero, un símbolo del progreso industrial que estaba redefiniendo casi de la noche a la mañana, la economía de Nueva Inglaterra entera. El propósito declarado era directo: alimentar los molinos textiles y madereros, facilitar el paso de embarcaciones comerciales y convertir un río salvaje y profundamente estacional en un motor industrial constante y predecible. Los constructores, conscientes de las preocupaciones que se habían planteado durante el debate legislativo, incluyeron una escalera para peces, un gesto que en retrospectiva resultó ser puramente simbólico hacia el salmón y el sábalo que llevaban usando esas aguas desde mucho antes de que ningún europeo pusiera pie en Maine. Sobre el papel, al menos, los peces todavía podrían pasar. En la realidad, esa promesa apenas duró menos de un año, antes de desaparecer por completo. Apenas un año después de su construcción, en la primavera de 1838, una inundación arrancó la escalera de peces, y los propietarios tomaron una decisión que definiría el río durante el siguiente siglo y medio. Se negaron a reconstruirla. Esa decisión, tomada por motivos puramente económicos, probablemente no se entendió en su momento como lo que realmente fue: el cierre completo y deliberado de una de las rutas migratorias de peces más importantes de toda la costa atlántica norteamericana. No hubo un debate público extenso sobre las consecuencias. No existía en 1838 el marco científico ni legal para entender el daño ecológico de esa magnitud. Fue simplemente una decisión de mantenimiento que resultó tener consecuencias que se extenderían durante generaciones. Así, sin más, se cerró la puerta a casi una docena de especies de peces migratorios que llevaban ascendiendo ese río desde la última glaciación. 27 kilómetros de rápidos, corrientes someras y grava de desove quedaron en silencio absoluto detrás del muro, ahogados bajo un estanque plano y sin vida. Pero hay un detalle que casi todos pasaron por alto en su momento. La presa nunca fue tan permanente como parecía. Se rompió en una inundación en 1839. Se rompió de nuevo en 1846.
Se rompió una tercera vez en 1855. Cada vez, en lugar de dejar que el río se recuperara por sí mismo, los propietarios parchearon el muro y lo reconstruyeron. El Kennebec llevaba intentando derribar esa cosa desde el principio y la gente seguía levantándola otra vez. Lo que crecía detrás de ese muro no era un lago, era una herida. El agua sobre Augusta se volvió cálida, estancada y pútrida. Un depósito de residuos de molino y aguas residuales sin tratar que llegaban desde las poblaciones de las orillas. El estancamiento del agua, combinado con la falta de oxigenación que normalmente proporciona una corriente activa, creó las condiciones ideales para la acumulación de materia orgánica en descomposición, un proceso que consume oxígeno disuelto y libera compuestos de azufre responsables del hedor característico que definiría el río durante generaciones. El hedor se volvió tan insoportable que los trabajadores del Capitolio del estado de Maine, situado cerca del río, mantenían las ventanas cerradas durante las semanas más calurosas del verano solo para evitar que el olor entrara en el edificio. El estado llegaría a gastar $100 millones entre 1972 y 1990 para limpiar el agua hasta los estándares modernos. El río estaba siendo tratado como un problema que había que gestionar, no como un sistema que quería volver a la vida. Esa inversión de $100 millones merece detenerse un momento, porque revela algo importante sobre cómo Estados Unidos entendía sus ríos durante buena parte del siglo XX. Ajustada a valores actuales, esa cifra representaría varias veces su valor nominal, lo que da una idea de la magnitud del esfuerzo público dedicado a tratar los síntomas de un problema sin abordar nunca su causa estructural. La respuesta a un río contaminado no era preguntarse por qué estaba contaminado en primer lugar. Era construir plantas de tratamiento, instalar filtros y gestionar los síntomas de un problema cuya causa raíz, la presa que impedía el flujo natural y la renovación constante del agua, nunca se cuestionaba seriamente. Limpiar el agua sin retirar la presa era, en cierto sentido, tratar la fiebre sin tratar la infección. Esa mentalidad empezaría a cambiar, aunque muy despacio, a medida que la ciencia ecológica de finales del siglo XX empezó a entender los ríos no como canales de transporte de agua, sino como sistemas vivos cuya salud depende de la conectividad entre sus distintos tramos. Un río fragmentado por una presa no es simplemente un río más sucio. Es un sistema distinto, con una química del agua distinta, una temperatura distinta y una incapacidad fundamental para que las especies migratorias completen los ciclos de vida que llevan miles de años repitiendo. Y entonces, despacio, toda la razón de ser de la presa se evaporó. A mediados de la década de 1990, la presa generaba apenas 3,5 megavatios de electricidad. Esa cifra suena respetable hasta que se compara con el estado al que se suponía que debía servir. 3,5 megavatios equivalían a una décima parte del 1% del suministro eléctrico total de Maine, una estructura que había estrangulado un río entero durante más de un siglo, matado 27 kilómetros de hábitat y cerrado la puerta a una docena de especies de peces. Ahora apenas mantenía iluminados el equivalente a unos pocos barrios. Esa es la clase de matemática que hace dudar a cualquier contable. Y había una regla nueva en juego. En 1986, la ley federal había cambiado para exigir a la Comisión Federal Reguladora de Energía, la agencia que otorga licencias a las presas hidroeléctricas, que sopesara el daño ambiental que causa una presa frente al valor de la electricidad que produce. Por primera vez, el daño que una presa hacía a un río dejaba de ser invisible en el balance. Contaba. Y cuando se pone 3,5 megavatios en un lado de la balanza y un río muerto en el otro, el resultado no es ajustado. Ya había habido una oportunidad clara para resolver todo esto y se había desperdiciado. En 1976, la presa Edwards se rompió otra vez en una inundación. 2. Miembros del Consejo de Recursos Naturales de Maine vieron su oportunidad y pidieron que se dejara la presa rota. «Sáquenla», dijeron, «dejen que el río corra libre». Era la decisión correcta, más de 20 años antes de tiempo. Cabría pensar que alguien con poder para actuar habría escuchado. Nadie lo hizo. El muro se reconstruyó, el estanque regresó y el Kennebec esperó otros 23 años su oportunidad.
Ese fallo repetido, una presa que se derrumbaba constantemente y se salvaba constantemente, era una advertencia escrita en el agua de la inundación. El río llevaba 140 años diciéndole a todo el mundo que ese muro no pertenecía ahí. Cuando el impulso para retirar la presa finalmente cobró fuerza, se topó con un muro de dudas que no tenían nada que ver con la ingeniería. El argumento más poderoso contra la demolición no era el coste, ni las inundaciones, ni el valor de las propiedades. Eran 4 palabras. Esto ni siquiera funcionará. El salmón, decía la gente, lleva 100 años desaparecido de este río. El sábalo se ha ido. El esturión es un recuerdo. ¿Qué les hace pensar que algún día volverán? Era una pregunta justa, y aterraba a quienes impulsaban la remoción, porque no podían demostrar lo contrario. Nadie había derribado nunca una presa de este tamaño en un río tan muerto, y observado lo que ocurría después. Estaban pidiendo a todo un estado que apostara 27 kilómetros de río y millones de dólares a una corazonada, que la naturaleza, si se le daba la oportunidad, se curaría sola. La incertidumbre científica que rodeaba todo el proceso era genuina, no retórica. La ecología de restauración fluvial, como disciplina con datos empíricos sólidos sobre remociones de presas a gran escala, prácticamente no existía todavía a mediados de los años 90. Había estudios sobre presas mucho más pequeñas, sobre arroyos de tamaño modesto, sobre sistemas donde el daño ecológico era menos severo y la escala de la intervención mucho más manejable. Pero nadie tenía un caso comparable de una presa de la altura y la antigüedad de Edwards, en un río del tamaño del Kennebec, con un historial de contaminación industrial de siglo y medio. Cada parte del proceso, desde el permiso regulatorio hasta la propia ingeniería de la demolición, se estaba construyendo sin un modelo previo al que recurrir. La única forma de demostrar que los peces realmente volverían era hacerlo. Así que intentaron cargar los dados. En los años antes de que la presa cayera, los equipos de pesca habían estado sembrando silenciosamente el río para preparar el regreso. Entre 1987 y 1999, el Estado trasladó y liberó casi 644.000 alehuibes adultos y más de 8 millones de larvas de sábalo americano en las zonas de desove por encima de la presa. Estaban construyendo una población en espera, un resorte comprimido de peces listo para explotar hacia arriba en el instante en que la barrera desapareciera. Solo necesitaban que alguien retirara el muro. La verdadera batalla no ocurrió en la orilla del río. Ocurrió en salas de audiencias y documentos legales, lejos del agua que estaba en juego. Los propietarios de la presa y la industria hidroeléctrica, en general, presionaron con todo lo que tenían. Argumentaron que la Comisión Federal no tenía autoridad, ni legal ni moral, para obligar a derribar una presa privada. Advirtieron que la remoción erosionaría las orillas, provocaría inundaciones río abajo y hundiría el valor de las propiedades de todos los que vivían junto a la orilla. Entonces, en noviembre de 1997, la Comisión Federal hizo algo que nunca había hecho antes en su historia. Se negó a renovar la licencia de operación de la presa y ordenó que la estructura fuera retirada. La agencia planteó una elección clara a los propietarios: derribar la presa o gastar casi 9 millones de dólares en construir una escalera de peces funcional, más otro millón para empezar a reparar el daño que la presa había causado. Para una estructura que producía una décima parte del 1% de la energía del Estado, los números tomaron la decisión por sí solos. 9 millones de dólares en 1997 representaban una inversión que ningún propietario racional habría hecho para mantener en funcionamiento una instalación de generación tan marginal. El cálculo financiero, una vez expuesto con claridad por el regulador federal, eliminó cualquier ambigüedad sobre cuál era la opción económicamente sensata. La demolición, que costaría una fracción de esa cifra, se convirtió en la alternativa obviamente preferible, incluso desde una perspectiva puramente empresarial. Una pieza más cerró el acuerdo. El astillero Bath Iron Works aceptó pagar $2,5 millones de dólares hacia la remoción, a cambio de permiso para rellenar algunos humedales río abajo que necesitaba para su propia expansión. Fue un compromiso. Dinero de la industria financiando el renacimiento de un río. Ese acuerdo,
visto con la distancia de los años y con el resultado final ya conocido, resume algo importante sobre cómo se consiguen este tipo de victorias ambientales en la práctica. No fue una victoria moral pura, impuesta sobre una industria reticente. Fue una negociación donde los intereses económicos de distintas partes, el astillero que necesitaba expandirse, el Estado que quería un río saludable y los grupos conservacionistas que llevaban décadas presionando, encontraron un punto de convergencia donde todos salían beneficiados. Esa clase de pragmatismo, más que el idealismo puro, es la que generalmente mueve este tipo de cambios estructurales a gran escala. En enero de 1999, la propiedad de la presa Edwards se transfirió al estado de Maine por una sola razón: desmantelarla. Después de 162 años, la cuenta atrás finalmente había comenzado. Hay una razón por la que este momento sigue siendo recordado más de 2 décadas después. Aquella mañana de julio, con más de 1000 personas alineadas en ambas orillas y una campana de iglesia sonando sobre el agua, la excavadora mordió el muro de contención y el Kennebec se desbordó a través de la abertura. La multitud estalló. Y en un momento que pareció casi guionizado, los esturiones de hocico corto, sintiendo el cambio repentino en la corriente, se lanzaron fuera del agua mientras el río volvía a la vida con un rugido. Las personas que estuvieron ahí lo describen como una especie de celebración que el propio río se ofrecía a sí mismo. En la orilla, aquel día, estaban Bruce Babbitt, el secretario del Interior de Estados Unidos, junto al gobernador de Maine, Angus King. La presencia de un secretario federal en la demolición de una presa estatal no era un gesto protocolario menor. Señalaba que Washington consideraba este momento como algo de relevancia nacional, no como un asunto puramente local de Maine. King dijo que el objetivo era que el Kennebec reclamara su lugar tanto como activo económico como milagro ecológico. Babbitt predijo que la remoción marcaría el comienzo de un capítulo completamente nuevo en cómo Estados Unidos cuidaba sus ríos. No tenía idea de cuán completamente el río estaba a punto de demostrar que tenía razón. La presa había desaparecido y 27 kilómetros de río corrían libres por primera vez desde antes de la Guerra Civil. Pero lo que el río hizo después hizo que la propia demolición pareciera la parte más pequeña de la historia. La recuperación no tardó una década. No esperó a una nueva generación. Comenzó casi en el instante en que el agua rompió a través. Con el muro desaparecido, los peces tuvieron de repente acceso abierto a casi 29 kilómetros más de hábitat, hasta el punto donde el río Sebasticook se encuentra con el Kennebec. El esturión atlántico empezó a moverse más allá del antiguo emplazamiento de la presa en cuestión de semanas, no meses. Los alewives y el sábalo entraron justo detrás, recorriendo rutas que sus ancestros llevaban bloqueadas desde la década de 1830, como si el río nunca hubiera olvidado el camino y solo estuviera esperando que alguien volviera a abrirlo. Los escépticos habían preguntado si los peces algún día regresarían. Los peces respondieron antes de que el polvo siquiera se hubiera asentado. Llevaban esperando en la base de ese muro, generación tras generación, a que alguien finalmente abriera la puerta. Los investigadores que han observado estas remociones lo describen con algo cercano a la incredulidad. Una vez que se le devuelve a un río su estado de flujo libre, la recuperación puede comenzar en momentos, no en meses. Peces que no tienen memoria viva de las aguas abiertas de arriba simplemente leen la corriente y avanzan. Esto desafía una intuición muy extendida sobre la conservación. La idea de que un ecosistema dañado necesita generaciones para recuperarse, que el daño acumulado durante siglo y medio requiere, lógicamente, otro siglo y medio para revertirse. El Kennebec demostró que esa intuición, aunque parece razonable, no siempre se sostiene. La clave está en la diferencia entre el daño que afecta a la estructura física de un ecosistema y el daño que afecta a su capacidad biológica de respuesta. Los alewives no necesitaron reaprender genéticamente cómo migrar río arriba. Esa capacidad nunca se perdió. Simplemente estuvo bloqueada físicamente durante 162 años. En cuanto el bloqueo desapareció, el comportamiento ancestral, codificado en el instinto de la especie, se activó de inmediato. Y la sincronización de lo que vino después fue casi demasiado perfecta.
En el plazo de un solo año desde la demolición, observadores detectaron focas a 64 kilómetros tierra adentro desde el Atlántico, persiguiendo activamente bancos de alewives en un río que apenas meses antes había sido, en términos prácticos, una zona biológicamente muerta. Imagina eso por un momento. Focas oceánicas cazando a 64 kilómetros río arriba, en un río de Nueva Inglaterra, atraídas hacia el interior porque la comida finalmente había vuelto a casa. Para un biólogo marino que estudia la dinámica de presa y depredador en sistemas costeros, ese dato no es solo curioso. Es una señal de que la conectividad entre el océano y el interior del continente, una conectividad que la presa había roto durante 162 años, se había restablecido con una velocidad que ningún modelo predictivo había anticipado. Las focas no llegaron porque alguien las reintrodujera, ni porque ningún programa de conservación las gestionara directamente. Llegaron porque siguieron la comida exactamente como llevan haciendo sus ancestros durante miles de años en cada río de la costa atlántica que mantiene sus migraciones de peces intactas. El Kennebec, de repente, volvía a comportarse como cualquier otro río sano de la región. Antes de seguir con lo que ocurrió después, merece la pena entender por qué los alewives, una especie tan modesta en apariencia, resultaron ser la pieza que desencadenó todo lo demás. El alewive, Alosa pseudoarengus, es un pez anádromo. Nace en agua dulce, migra al océano para crecer y alimentarse durante varios años y regresa al mismo río donde nació para desovar. Ese ciclo de vida, que comparte con el salmón y con varias otras especies de este documental, depende de un acceso ininterrumpido entre el mar y las cabeceras de los ríos. Una sola presa, en cualquier punto de ese trayecto, puede cortar el ciclo completo para una población entera. Lo que hace al alewive particularmente importante, más allá de su papel como alimento, es la cantidad bruta de biomasa que transporta entre dos ecosistemas distintos. Cuando millones de alewives suben un río para desovar, están transportando físicamente nutrientes marinos, nitrógeno y fósforo acumulados en el océano hacia el interior del continente. Cuando mueren después de desovar o cuando son comidos por depredadores terrestres y acuáticos, esos nutrientes oceánicos quedan depositados en un ecosistema de agua dulce que de otra forma nunca los recibiría. Es, en términos ecológicos, un sistema de fertilización natural que ha estado operando durante miles de años y que las presas simplemente apagaron. Los alewives fueron el detonante de todo lo demás. A medida que el arenque regresaba en avalancha, los animales que dependían de ellos también empezaron a volver. Las nutrias de río regresaron. También los bisones, las águilas calvas, los pigargos pescadores y las garzas azules, todos siguiendo a los peces río arriba hacia el festín. A lo largo de un solo tramo de 8 kilómetros del Sebastikuk, los biólogos de fauna salvaje llegaron a contar hasta 58 águilas calvas en un solo día, todas atraídas por la misma explosión de peces que regresaban. Para poner esa cifra en contexto, hay estados enteros de la Unión donde el conteo total de águilas calvas residentes no alcanza esa cifra. Concentrar 58 individuos en un tramo de apenas 8 kilómetros es una densidad que normalmente solo se observa en los principales puntos de migración invernal de la especie, no en un río de Nueva Inglaterra durante una migración de peces de río. Un río que había sido un estanque pútrido, cargado de aguas residuales, ahora alimentaba águilas por docenas. Más de 3 millones de alewives regresan ahora al Sebastikuk cada año. Una migración tan densa que puede oscurecer las aguas someras, transformando lo que durante décadas fue un afluente menor y olvidado en uno de los puntos de observación de fauna salvaje más concurridos de todo el estado durante la temporada de migración. La red alimentaria que la presa había cortado en 1837 se estaba recosiendo, eslabón por eslabón, más rápido de lo que casi nadie se había atrevido a esperar. Unas temporadas después apareció una señal más silenciosa, pero que importaba todavía más que las águilas. Regresaron los insectos. Las efímeras y las moscas de las piedras, criaturas frágiles que solo pueden sobrevivir en agua limpia, fría y rica en oxígeno, volvieron al Kennebec con fuerza.
Para cualquier biólogo de agua dulce que evalúe la calidad de un ecosistema fluvial, la presencia de efímeras y moscas de las piedras es uno de los indicadores más fiables de la salud real de un río, mucho más fiable que la simple presencia de peces grandes. Estos insectos no toleran absolutamente ninguna degradación significativa en la calidad del agua. Necesitan niveles de oxígeno disuelto altos, ausencia de sedimentación excesiva y temperaturas estables dentro de rangos estrechos. Un río puede tener peces y seguir estando, en términos de salud ecológica de fondo, comprometido. Un río con poblaciones robustas de efímeras y moscas de las piedras está, por definición, funcionando correctamente desde la base. Piensa en lo que eso realmente significa. El río no solo volvía a transportar peces a través de él, se había vuelto lo bastante saludable en sus fundamentos como para reconstruirse desde la base misma de la cadena alimentaria hacia arriba. Como dijo un observador, la diversidad simplemente se disparó. Mientras tanto, los pescadores del capítulo local de Trout Unlimited ya estaban sacando sábalo y lubina rayada del Kennebec al año siguiente. El río muerto que los escépticos juraban que nunca podría recuperarse había desaparecido. Un río vivo y respirando había ocupado su lugar. Y lo había hecho en un tiempo récord. No solo regresó la fauna del agua y del aire, también regresó la gente. En los años siguientes, multitudes comenzaron a reunirse en las migraciones de primavera, atraídas por un río tan cargado de alewips que en algunos puntos ya no se podía ver el fondo. El esturión atlántico de 3 metros, que una vez había sido un espectáculo raro y casi mítico, se convirtió en algo que razonablemente se podía esperar ver en una mañana cualquiera, rompiendo la superficie en pleno centro de Augusta. Ese cambio en la relación entre los habitantes de Augusta y su río tiene una dimensión económica que rara vez se menciona en las discusiones puramente ecológicas. Un río que la gente evita por el olor y por la apariencia del agua no genera turismo, ni atrae a pescadores deportivos, ni sostiene negocios locales relacionados con actividades acuáticas. Un río que la gente cruza ciudades para visitar durante la temporada de migración sí lo hace. La recuperación ecológica del Kennebec terminó funcionando también como una recuperación económica para las comunidades ribereñas, algo que el gobernador King había anticipado en su discurso del día de la demolición cuando habló de un río que sería simultáneamente un activo económico y un milagro ecológico. Los negocios de pesca deportiva en la región, que durante décadas habían dependido casi exclusivamente de los lagos interiores de Maine, empezaron a incluir el Kennebec en sus rutas y recomendaciones. Guías locales que nunca habrían considerado el río como destino comenzaron a organizar salidas específicas durante la temporada de migración de sábalo y lubina rayada. Ese tipo de actividad económica, modesta comparada con industrias más grandes, representa exactamente el tipo de beneficio tangible que convierte la conservación ambiental de una abstracción moral en una inversión con retorno medible. Quienes estudian estos ríos profesionalmente durante décadas de carrera creían entender la escala de lo que era posible. Estaban equivocados y los números lo demostraron. La recuperación no solo cumplió las expectativas, las hizo pedazos. Eso es algo que vale la pena subrayar. Incluso los expertos que llevaban toda su carrera estudiando ríos y recuperación de especies se quedaron sorprendidos por la velocidad y la magnitud de lo que ocurrió en el Kennebec. No fue un caso de ciencia confirmando lo que ya se sabía. Fue un caso de la realidad superando ampliamente el modelo más optimista que cualquier biólogo se había atrevido a proponer antes de la demolición. Y esa sorpresa, documentada en publicaciones científicas posteriores y en testimonios de los propios investigadores de campo, se convirtió en uno de los argumentos más citados a favor de intentar remociones similares en otros ríos del país. Si el Kennebec, con su historial de contaminación de siglo y medio, pudo recuperarse así, prácticamente cualquier río con una presa obsoleta tenía una oportunidad razonable de hacer lo mismo. En 1999, el año de la ruptura, regresaron aproximadamente 78.000 alewives al Kennebec para desovar. En el plazo de un par de décadas, esa migración había superado los 5,5 millones. Y en 2025, más de 9 millones de arenques de río ascendieron el río en una sola temporada.
No es un error de imprenta. La migración pasó de 78.000 peces a más de 9 millones. Una trayectoria que ningún biólogo pesquero, ni siquiera los más optimistas durante el debate de los años 90, se había atrevido a proyectar en sus modelos más favorables. Esa misma recuperación, con cifras igualmente extraordinarias, se está desarrollando en el cercano río Penobscot, donde las remociones de presas han elevado el conteo de arenque de río de unos pocos miles a casi 7 millones. El Kennebec alberga ahora la migración más grande de su tipo en toda Norteamérica. Vale la pena detenerse, antes de avanzar, en lo que significa, en términos puramente numéricos, pasar de 78.000 a 9 millones de individuos de la misma especie en un mismo río en el plazo de poco más de 2 décadas. Eso representa un crecimiento de más de 100 veces la población original. Pocas intervenciones de conservación en cualquier ecosistema del planeta, terrestre o acuático, han producido un factor de recuperación de esa magnitud en un periodo de tiempo tan corto. La mayoría de los programas de recuperación de especies en peligro, cuando tienen éxito, consiguen duplicar o triplicar poblaciones en décadas. El Kennebec multiplicó la suya por más de 100. Antes del caso de Edwards, retirar una presa de ese tamaño era prácticamente impensable dentro del debate público estadounidense sobre infraestructura energética. Las presas se construían, no se desconstruían. La infraestructura hidráulica del país se entendía como una inversión permanente, algo que se mantenía, se repotenciaba, se modernizaba, pero casi nunca se eliminaba por completo. La idea de desmantelar deliberadamente una estructura de generación de energía, incluso una tan marginal como Edwards, chocaba con décadas de cultura industrial que equiparaba cualquier forma de infraestructura energética con progreso. Lo que ocurrió en el Kennebec se negó a quedarse como una historia local. Se convirtió en la chispa de un movimiento nacional. 9 años después de que cayera la presa Edwards, la presa Fort Halifax, río arriba, finalmente fue retirada también tras una brutal batalla judicial de 5 años, abriendo aún más el Sebasticook para el arenque que regresaba. En el vecino río Penobscot, las presas Great Works y Busy cayeron en 2012 y 2013. En conjunto, esos proyectos reabrieron aproximadamente 3.200 kilómetros de hábitat a peces que habían estado excluidos durante la mayor parte de 2 siglos. El proyecto de restauración del río Penobscot merece, en este punto, una mención especial porque introdujo un enfoque distinto al que se había usado en el Kennebec. En lugar de simplemente eliminar todas las presas del río, los ingenieros y conservacionistas diseñaron una estrategia selectiva. Retirar las 2 presas más perjudiciales para la migración de peces, mientras se aumentaba la capacidad de generación en otras presas del sistema que permanecían en pie, pero que sí incluían pasos de peces funcionales. El resultado neto fue una producción de energía hidroeléctrica similar a la anterior, combinada con una restauración ecológica masiva. Ese modelo, energía equivalente más conectividad ecológica, se ha convertido en la plantilla que muchos estados están intentando replicar en sus propios sistemas fluviales. Cada remoción fue más fácil de defender que la anterior, porque cada una tenía a Edwards como prueba detrás de ella. Y la escala de lo que todavía es posible resulta asombrosa. Estados Unidos está cubierto de más de 500.000 presas. La media tiene ya más de 60 años, y miles de ellas se encuentran en condiciones que envejecen silenciosamente hacia el fallo estructural. El país ha empezado a derribarlas a un ritmo que habría sido impensable en 1999. Tanto en 2019 como en 2024 se retiraron 108 presas en todo Estados Unidos en un solo año, liberando ríos en más de 2 docenas de estados a la vez. Lo que empezó como una sola lucha imposible en Augusta se había convertido en la nueva normalidad. Hay otro dato que merece mencionarse en este punto. Muchas de esas 500.000 presas ya no cumplen ninguna función económica relevante. Fueron construidas en el siglo XIX o a principios del XX para alimentar molinos que llevan décadas cerrados, o para generar cantidades de electricidad que las redes modernas, con sus centrales mucho más eficientes, ya no necesitan de esa fuente específica. Son, en términos prácticos, el mismo cálculo que llevó a desmantelar Edwards. Estructuras que cuestan más en términos ecológicos de lo que aportan en términos energéticos. La diferencia es que ahora existe un precedente legal,
un caso de estudio documentado y datos concretos de recuperación que hacen mucho más fácil defender cada nueva remoción ante comunidades que comprensiblemente pueden mostrarse escépticas ante el cambio. Esto es lo que hace que Edwards sea la presa que realmente importó. Si la historia se hubiera detenido en esa única presa de Augusta, ya sería una historia notable, pero no se detuvo. Desde 1999, cerca de 1.200 presas han sido retiradas en todo Estados Unidos, muchas de ellas directamente inspiradas por lo que una pequeña presa en Maine demostró que era posible. Hasta el día de hoy, más de un cuarto de siglo después, la remoción de Edwards sigue siendo la única vez que la Comisión Federal ha forzado el derribo de una presa hidroeléctrica en contra de la voluntad expresa de su propietario. Estableció el precedente legal que hizo pensable cada remoción posterior. Ese matiz legal importa más de lo que parece a primera vista y conviene detenerse en él un momento antes de seguir. La mayoría de las remociones de presas que han ocurrido desde 1999 han sido voluntarias, negociadas o impulsadas por el propio deterioro estructural de la presa en cuestión. Edwards sigue siendo el único caso donde el regulador federal, en contra de la voluntad expresa del propietario, decidió que el daño ambiental superaba cualquier derecho de propiedad sobre la estructura. Ese precedente cambió la relación de fuerzas en cada negociación posterior. Los propietarios de presas marginales en todo el país sabían, a partir de 1999, que la opción de simplemente seguir operando indefinidamente ya no estaba garantizada por defecto. Y el trabajo en el Kennebec no ha terminado. En 2025, The Nature Conservancy y una empresa de energía renovable anunciaron un acuerdo para retirar 4 presas más en el tramo bajo del Kennebec, con planes para reabrir cientos de kilómetros adicionales de río para el salmón atlántico que todavía se aferra a la supervivencia en estas aguas. El salmón atlántico es, de los 10 peces migratorios que históricamente compartían este río, el que ha tardado más en mostrar señales claras de recuperación y sigue clasificado como especie en peligro en la región. Su lentitud para recolonizar el Kennebec, comparada con la explosión casi inmediata de los alewives, recuerda que no todas las especies responden a la misma velocidad ante la misma oportunidad. Algunas necesitan, además de un río abierto, generaciones de tiempo para reconstruir poblaciones que llevan más de un siglo reducidas a fracciones mínimas de lo que fueron. Vuelve a pensar, una última vez, en aquella campana de iglesia del 1 de julio de 1999 y en el esturión saltando hacia la luz de la mañana. Lo que las personas en esa orilla derribaron realmente nunca fue solo un muro de madera y hormigón. Derribaron una idea. La idea de que una estructura, una vez construida, tiene que permanecer para siempre. La idea de que un río, una vez silenciado, nunca puede volver a cantar. El Kennebec demostró que ambas ideas estaban equivocadas, y lo hizo en menos de un solo año. Hoy, el agua corre clara frente a las ventanas del Capitolio de Maine, ventanas que ya no tienen que permanecer cerradas contra el olor. Y en una buena mañana de primavera se puede estar en Augusta y ver a un esturión atlántico de 3 metros romper la superficie en el lugar exacto donde una presa estuvo en pie durante 162 años. El río recordaba exactamente lo que era. Solo había estado esperando a que alguien se apartara de su camino. Lo que esta historia deja claro, más allá de los números y de las fechas, es que la naturaleza no necesita que la rescatemos con ingeniería compleja ni con soluciones que tardan generaciones en dar resultado. A veces lo único que necesita es que retiremos el obstáculo que nosotros mismos construimos y le demos el tiempo justo para que haga lo que lleva millones de años sabiendo hacer. Hay una lección ahí, más allá de los datos y de las fechas concretas, que va más allá de los ríos y de las presas. Durante 162 años, la gente que vivía junto al Kennebec asumió que el estado del río, contaminado, silencioso, desprovisto de las migraciones que una vez lo definieron, era simplemente su naturaleza permanente. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron sin haber visto nunca un esturión saltando en sus aguas, sin haber escuchado nunca hablar de focas cazando río arriba, sin saber que ese río había sido, en algún momento, uno de los más vivos de toda la costa atlántica. El daño se había normalizado hasta el punto de volverse invisible. Eso
es quizás lo más difícil de combatir en cualquier proceso de degradación ambiental lenta, no la falta de soluciones técnicas que con frecuencia existen y son relativamente sencillas, sino la aceptación silenciosa de que las cosas siempre han sido así y siempre lo serán. El Kennebec necesitó que un puñado de personas durante más de 2 décadas se negaran a aceptar esa premisa y que insistieran, contra el escepticismo razonable de quienes les rodeaban, en que el río todavía recordaba lo que había sido. El Kennebec tardó 162 años en ser silenciado. Tardó menos de 12 meses en empezar a cantar otra vez y todavía está cantando. Si te ha gustado esta historia de recuperación real, suscríbete. The American Wild documenta cada semana las recuperaciones verificadas de los ríos, bosques y fauna de este continente. Y déjanos en los comentarios qué otra presa, qué otro río crees que merece la misma oportunidad que tuvo el Kennebec.